¿Alguna vez te han hecho pensar o sentir que tienes que saberlo todo? ¿Cuántas veces te has metido en una tarea y no has podido atender bien una urgencia que ha llegado? Si lideras un equipo y te ha pasado algo de esto, hoy vamos a hablar de por qué no tienes que saberlo todo. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Jefe a Líder, una semana más por aquí. Soy Jesús Soler y en esta semana en concreto vamos a hablar de por qué un líder de equipo no tiene por qué saberlo todo ni ser el mejor en todo. Antes de empezar, quiero darte un aviso: es que he grabado una clase con las 5 claves para crear un equipo de alto rendimiento. Si quieres tener acceso a ella o te interesa verla, es una clase rápida de 17 minutos, te dejo el acceso, el link en la descripción. Muchas veces cuando llegamos a un equipo nuevo o nos cambian personal o nos cambian alguna de las asignaciones que teníamos, llegamos a un nuevo cometido dentro de ese equipo o tenemos que tratar con nuevas personas, etc. Lo primero que nos pasa a veces es que nos abruma esa responsabilidad, ¿no? Ya sea porque tenemos gente muy veterana que sabe mucho más que nosotros, porque tenemos muchos novatos o porque el material, las instalaciones, los recursos, la responsabilidad que tenemos en definitiva en ese puesto o ese cometido nos abruma un poco, ¿no? Esto es porque no se nos educa como responsables de otros, ni de tanto material, personal, etc. Y esto es algo normal. También puede suceder que se provoque cierto síndrome del impostor sobre que no somos las personas adecuadas para realizar ese cometido de la forma correcta. Esto suele pasar cuando nos abrimos a aprender cosas nuevas, cuando nos exponemos a cosas nuevas y, en definitiva, cuando salimos de nuestra zona de confort y necesitamos una primera fase de aprendizaje. No te preocupes, aquí lo único que necesitamos en este punto para superar este síndrome del impostor instantáneo es pasar esa primera fase de aprendizaje y un poco de valentía para enfrentar este momento en el que nos sentimos así y no sabemos quizá cómo resolverlo inmediatamente. También somos muy impacientes, entonces queremos resolverlo ya y no siempre es tan necesario. Y la tercera cosa que nos sucede es que solemos tener una educación ejecutora, es decir, tenemos tanto en nuestros estudios como en nuestra educación en casa y en el colegio, como en trabajos previos que hayamos realizado como profesionales quizá o como ejecutores más que como gestores, pues hemos adquirido ciertas creencias, ciertos hábitos sobre ejecutar en vez de gestionar. ¿Y por qué nos convertimos en esos ejecutores o por qué tenemos esa, cultura más de ejecutores que de gestores? Pues primero porque nos gusta dar ejemplo, entonces tenemos esa voluntad de intentar dar ejemplo a los demás. Segundo, porque quizá tenemos subordinados muy exigentes que no lo ven como nosotros y primero o nos ven como unos señoritos por tener un puesto de gestión, o quizá creen que no tenemos la suficiente experiencia para estar ahí y entonces nos aprietan un poco con las obligaciones que tenemos y con que estemos al nivel de forma instantánea. O también porque quizás se produce de forma colectiva un castigo a la autoridad en la sociedad en general. Entonces también adquirimos esa cultura de ejecución, ¿no? Para no ser esas personas de arriba, ¿no? Que son más privilegiadas, digamos. En definitiva, todo esto nos lleva a no gestionar y nos lleva a ser más ejecutores que gestores. Esto en concreto me lo comentaba uno de mis alumnos el otro día como uno de los problemas que le pasaban, ¿no? Que las personas le apretaban y no sabía quizá lidiar con esas situaciones. Y bueno, pues aquí dejo una forma de cómo comenzar a gestionar mejor estas situaciones.
con todo esto que te comento, no quiero decir, a mí no me gusta mucho esa palabra de gestor porque parece que es una cosa como muy impersonal, ¿no? Y yo sí que te animo a implicarte con tu equipo y con tu gente. Por eso, a pesar de que en muchas ocasiones tengamos que gestionar, también me gusta más la palabra líder en general, porque eso implica que sí, obviamente tienes que ser un gestor, pero también que te implicas al 100% con tu equipo, con tus compañeros y con tus jefes también, por supuesto. Y ojo con esta palabra de gestor, porque tampoco quiero decir que no tengamos que seguir trabajando nuestra formación, es decir, que tengamos que seguir aumentando nuestra formación técnica, que no tengamos unos primeros tiempos en los que tengamos que aprender toda esa parte técnica y ejecutar al menos una vez las tareas, cada una de las tareas de mi equipo, para que yo sepa cuánto cuesta, cuánto carga de trabajo le supone, etcétera. Para tener esa información es necesario que yo al menos ejecute una vez cada una de las tareas de mi equipo. Así que primero yo pruebo cómo se hacen, aprendo cómo se hace esa parte técnica, quizá ya la sepa porque he tenido un trabajo técnico y ahora me han puesto a liderar a otros, que es lo que les pasa a algunos de mis alumnos. Pues esa parte ya la tienes aprendida, ya te sabes, ya controlas esa parte técnica. Entonces ahora solo te puedes centrar únicamente en liderar y gestionar a otros. En definitiva, vamos a salir de esa imagen de privilegio del líder y vamos a vernos a nosotros mismos como un servidor para poner a funcionar la máquina. Y aquí te dejo 7 ideas de cómo yo lo haría y cómo yo lo hago para ver si pueden ayudarte. O al menos darte un punto de vista diferente. Y empezamos con las 7. La primera de ellas es: ser más ejecutor no te hace mejor líder. Tu conocimiento técnico o del pasado no es por lo que te pagan actualmente. Ahora mismo te pagan por liderar a otros, por gestionar ese equipo y convertirlo en un equipo eficiente. Tienes que hacer que ese equipo funcione. Por eso, ser más ejecutor o ser una persona que realiza las cosas por él mismo no te hace mejor líder y no va a hacer que las personas te valoren más, porque la gente lo que espera es que seas su jefe y te comportes como tal, y no únicamente que te remangues y te pongas a trabajar. Obviamente, si en algún momento hay que hacerlo, o si tú ya has hecho tu parte de gestión y ya estás liberado porque ya has organizado al resto del equipo y te conviertes en uno más porque no estás haciendo nada productivo, en ese momento sí, remángate obviamente y ponte como uno más a trabajar para que los cometidos salgan cuanto antes. Pero si tienes otras cosas que hacer, lo prioritario es coordinar a los demás y que las cosas funcionen. Porque las personas quieren vivir en un equipo sano, ordenado y que trabaja bien, no que tú te pongas a ejecutar cada cosa que toca. La segunda idea es: la estrategia es el 50% del éxito tuyo personal y del equipo. Si tú enfocas 100% tu atención en una única tarea, no puedes resolver las incidencias que lleguen. Si consigues ampliar esa visión, ver todo el bosque te va a permitir tomar las mejores decisiones. Y además vas a reservar esa parte de atención, de recursos, de energía, de esfuerzo cognitivo, si quieres, para resolver todas esas incidencias que vayan entrando. Y esto de la estrategia te lo aplico a este punto que te he comentado ahora mismo, pero también de una forma más general. La estrategia, el ver las cosas con estrategia, es el 50% del éxito de cualquier cometido o objetivo que nos planteemos. Porque nos va a permitir ver las cosas con perspectiva, ver todo lo que influye en ellas y, en definitiva, no centrarnos o obcecarnos con una parte del proceso y no ver todo el conjunto. El mantener siempre una visión estratégica, incluso en situaciones difíciles, nos va a permitir tomar las mejores decisiones y hacer las cosas de la forma más óptima posible. Y con esto es imprescindible, con esta visión estratégica, es imprescindible dar tiempo a pensar racionalmente las cosas y valorar todas las situaciones en su conjunto. Esto sí me va a permitir liderar mucho mejor a mi equipo, ya sea incluso en una situación de estrés, como te comento, porque me va a permitir valorar toda la situación en su conjunto y aunque tarde 2, 3, 5, 10 segundos más o minutos en decidir, cuando lance el cometido, cuando tome una decisión, esa decisión va a estar mucho mejor formada y va a ser mucho más óptima, delegándole a la persona que corresponde, eligiendo mejor la forma de hacerlo, qué personas tienen que influir en el proceso. Esa visión me va a dar la mejor decisión de forma definitiva. Por eso, mantén siempre esa visión estratégica. La tercera idea es: rodéate siempre de las personas adecuadas. Obviamente es ideal que también te lleves bien con ellas, pero no siempre va a ser posible si aterrizas en una organización o en un equipo y ya había personas formando parte de ella. Lo que sí que te diría que es imprescindible que busques en las personas, sobre todo si puedes elegirlas, es primero conocimiento sobre lo que vas a hacer. Y si no lo tienen, no pasa nada, ya lo obtendrán. Lo importante es que tengan buena actitud y hambre por el aprendizaje. Estos son los dos factores fundamentales. El conocimiento se puede adquirir posteriormente. Se lo puedes enseñar tú o puedes delegarle a alguien que se lo enseñe o buscar alguien externo que lo forme en ese sentido.
Y además mentorizarlo por el camino, formarlo, dedicarle tiempo y energía. No hay problema en eso. El problema es la actitud muchas veces. Así que rodéate de todos esos conocimientos, actitudes y aptitudes que hagan a tu equipo muy potente y sobre todo que te puedan asesorar a ti con unos ojos expertos cerca que van a ver mucho más que tú ese tema en profundidad. Y además, aunque tú puedas enseñarles algo de eso, va a llegar un momento en el que no vas a poder aportarles más. Y en ese momento, la actitud y el hambre por aprender de esa persona, aunque no tenga el conocimiento, que se las has podido dar hasta ese punto, va a hacer que esa persona se ponga las pilas y llegue mucho más lejos de lo que tú lo habrías podido llevar, ese cometido. Por eso, delégalo y rodéate de esas personas. Por eso digo que el líder no tiene que saberlo todo. Lo que sí que tiene es que rodearse de las personas adecuadas y, por supuesto, valorar esos talentos. Si tú no sabes hacer algo, no eres bueno en algo, céntrate en lo que sí que eres bueno y delégalo, pero sí organiza bien y haz esa parte de gestión, de organización, de toma de decisiones que sí quizá corre más prisa y es más necesaria. Si haces bien eso y te rodeas de las personas adecuadas, no solo esos cometidos se van a realizar mucho mejor que si los hicieras tú mismo, es que te van a asesorar con cosas que tú no ves cuando tengas que tomar decisiones. Así que siempre, como digo, rodéate de titanes. La cuarta idea es, las personas que buscan tu error solo miden su ego. No actúes por emoción porque esas personas esperan algo de ti o te aprietan para que actúes de una determinada forma o para que des el do de pecho cuando te pasa esto, ¿vale? No actúes de forma emocional, actúa de forma racional y entiende que esas personas que buscan tu error o que buscan medirse contigo, medir que ellos saben más y te aprietan en ese sentido, probablemente no han estado en tu posición y solo están midiendo su ego. Y las personas que han estado en tu posición, casi ninguna va a opinar lo mismo que esa persona, porque sabe lo que cuesta, sabe lo difícil que es tomar decisiones, los problemas que tiene un líder de equipo, etc. Además, nadie que haya hecho en la vida más que tú va a juzgarte. Siempre van a ser personas que están en un punto anterior o que hacen o han hecho muchas cosas menos que tú. Así que no te dé miedo esas críticas, quizá esa opinión de los demás y céntrate en hacerlo lo mejor posible a tu manera. Por supuesto, absorbe esa información y si hay algo de verdad en esa información, pues cógelo y modifica lo que tengas que modificar para no volver a cometer el mismo error. Pero no lo tomes como una verdad absoluta. Y por supuesto, intenta que no te afecte a nivel emocional. La quinta idea es dobla los puestos importantes de tu equipo. Es importantísimo que consigamos doblar esos puestos que hay que realizar de una forma recurrente, ya sean cometidos regulares que realiza la gente por su propio puesto o esos cometidos que regularmente hay que hacer, pues enviar un informe cada semana o cosas así que pueden ser recurrentes. Estos puestos no puede ser que cada vez que haya que enviarlos requiera de nuestra atención. Nosotros tenemos que estar centrados, como he dicho antes, en esa parte estratégica. Así que dobla los cometidos para que si una persona no viene, otra persona pueda realizar ese cometido sin necesitar de tu atención y de tu resolución del problema. Y haz que esas personas se coordinen entre ellas para cumplir con ese cometido. E incluso 3 si hacen falta, de tal forma que no tengas que estar pendiente para solucionar ese incidente constantemente. La sexta idea es, tu segundo debe saberlo todo. Hay muchísimas personas que ya sea por ego, porque consideran que no corresponde al segundo tener cierta información, o porque les da miedo que les quite cota de poder, no le cuentan a su segundo todo lo que hacen en el día a día. Idealmente, si con esta persona te llevas mal, vas a encontrar más resistencia en contarle lo que haces. Pero también eso puede ayudar para que esa persona sepa todo lo que haces y todas las decisiones que tomas en el día a día y todo lo que implica estar en ese puesto. Porque quizá en algún momento le toque quedarse y haces que tu equipo dependa de ti. Si es uno de esos núcleos que tienes por debajo en el organigrama, todo lo que corresponda a su núcleo y que tengas que hacer tú, que hagas de forma recurrente, tiene que saberlo y conocerlo. Y las decisiones que tomas también. Y si es tu segundo de a bordo en cuanto a todo el equipo, también debes saber todo lo que haces, porque si no, haces que el equipo dependa de ti, de tu presencia física. Y eso es imposible de que un equipo funcione así, porque te vas a poner malo, te va a pasar algún problema personal, te vas a tener que ir y hace que eso te haga imprescindible. Esto muchas personas lo hacen a propósito por ego o porque la recompensa del ego satisfecho les da más recompensa que el hecho de que el equipo no lo necesite, ¿no? Y luego van estresados, agobiados y sienten que no pueden abandonar su puesto de trabajo porque todo falla. Esto es porque te has hecho imprescindible y no has creado un equipo, has creado un monstruo que es que todo el equipo depende de ti y eso no puede ser. De hecho, cuando te releven de ese puesto, cuando ya no estés, cuando te mueras, ese equipo va a seguir funcionando, va a tener que seguir funcionando. Entonces no hagas al equipo depender de ti.
Y el último punto, y relacionado con el anterior y con esa parte estratégica, es crea un engranaje. En definitiva, en lo que tenemos que centrarnos es en de crear ese engranaje que funciona aunque nosotros no estemos y que no dependa de nosotros. Para ello es imprescindible que no nos hagamos a nosotros mismos imprescindibles, también que nos centremos en esa parte estratégica y no nos metamos en la ejecución de las tareas, aunque obviamente habrá unas tareas que reservemos para nosotros porque consideramos que por el puesto que tenemos que realizarlas nosotros por responsabilidad. Pero, en definitiva, nos tenemos que centrar en que ese equipo funcione, estemos nosotros o no estemos, en convertirnos en unos buenos gestores de tal forma que creemos una máquina y que esas personas sean autosuficientes para ejecutar cada uno de los cometidos que puedan surgir, previstos o imprevistos. Y para eso tenemos que desarrollar permanentemente también a las personas. En definitiva, crear un engranaje que funcione de forma automática y nosotros dedicarnos a gestionar a las urgencias, a la parte estratégica, de innovación, de investigación, etc. También es muy importante que esas personas que quizá nos meten caña y nos hacen pensar que tenemos que saberlo todo absolutamente, reciban el mensaje de que nuestro equipo funciona y de que nosotros tenemos que desempeñar ese rol de gestor o de líder del equipo y de hacer que ese equipo funcione, no de centrarnos en tareas o procedimientos que podemos delegar o que no es necesario que nosotros marquemos las pautas de actuación o los procedimientos. Bien, y recapitulando un poco los 7 puntos. 1. El ser más ejecutor no te hace mejor líder. 2. La estrategia es el 50% del éxito del equipo. 3. Rodéate de las personas adecuadas. 4. Las personas que buscan tu error solo miden su ego. 5. Dobla los puestos importantes. 6. Tu segundo debe saberlo todo. 7. Crea un engranaje que funcione. Y en la parte de anécdota te traigo una frase de Sun Tzu, en concreto de su libro El arte de la guerra, que te recomiendo también por su aplicación directa a la gestión de equipos. Y es la siguiente: si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todos los puntos. Y de aquí saco varias conclusiones para aplicar a la gestión de tu equipo. La primera es: el síndrome del impostor es normal, pero debes quitártelo. Es únicamente una salida de la zona de confort que nos expone a nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Y lo único que necesitamos es lo que hemos dicho, un poco de valentía para enfrentar esa fase y una fase de aprendizaje. No es tu culpa no saber desempeñar ese trabajo o ese puesto, sí tu responsabilidad hacer un buen trabajo. Por eso céntrate en formarte, en esforzarte y en hacerlo lo mejor posible, en tener siempre una buena intención detrás de tus acciones y en buscar soluciones prácticas y proactivas a los problemas que se te vayan presentando. Y, por supuesto, no ignorar esos problemas asumiendo que no son culpa tuya o tu responsabilidad. Porque sí lo son. O sea, no son culpa tuya, pero sí son tu responsabilidad. Por eso, sé proactivo a la hora de resolver los problemas. La segunda idea es la que ya he comentado antes. No te conviertas en un gestor. Implícate con tu gente de forma proactiva y no te tires al surco, como se suele decir, y te conviertas en esa figura del gestor. Implícate de verdad en los problemas que tiene tu gente. Pero eso no quiere decir que tú les resuelvas las tareas, sino que les ayudes a resolverlas. Para poder estar en esa posición estratégica de toma de decisiones, es imprescindible también que te cuides física y mentalmente, es decir, que hagas ejercicio físico, que cuides tu estado emocional y mental, descansando bien, teniendo hábitos saludables, comiendo bien, bebiendo mucho agua, meditando, mejorando tus capacidades cognitivas, etc. Esto va a ayudar tanto a la imagen que das hacia afuera como a tu propio rendimiento como jefe de equipo y vas a estar en estado óptimo para tomar decisiones y tomar las mejores decisiones. Y por supuesto, siempre mantén una reserva estratégica de atención, energía y recursos siempre para poder tomar esas decisiones y hacerlo en condiciones óptimas. Y aquí te cuento una experiencia personal que he aplicado siempre con las unidades que he liderado o mandado. Y es que cuando yo me las llevaba a correr, por ejemplo, o a hacer deporte, nunca daba el 100% del físico que podía dar. Esto tiene una explicación muy lógica y es que si voy con toda mi unidad o iba con toda mi unidad corriendo por el monte y se me acababa el fuelle o la energía, iba a dejar a toda la unidad tirada. No podía permitirme eso. Por eso, nunca iba al máximo de lo que daba mi cuerpo o mi organismo. Siempre intentaba reservarme una pequeña reserva energética para poder hacer un esfuerzo extra si fuera necesario y pues no dejar tirada esa unidad si ese día estaba más flojo o si me pasaba cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta reserva estratégica que aplicaba yo en el aspecto físico, pero lo he aplicado siempre en todo, te permite tomar decisiones y poder dar un esfuerzo extra en un momento en el que se requiere. Así que te animo siempre a guardar esa reserva extra. Y luego también es muy importante que
dediques tiempo y energía a formar a las personas. Si tu segundo de a bordo no sabe las cosas o no puede ejecutar al mismo ritmo que tú, dedica tiempo y energía a formarlo, a mentorizarlo en lo personal y en lo profesional. Esa persona te va a estar agradecida de por vida. Así que te dejo esto aquí porque todos buscamos referentes de los que aprender y que nos inspiren. Así que hazlo tú con la gente que tienes en tu entorno cercano. Y aquí te dejo 3 ejercicios para que, como siempre, apliques desde ya. El primero de ellos es observa a tu equipo. ¿Funciona como te gustaría? ¿Cuáles son las causas que tú consideras lógicas para que no funcione como te gustaría? Busca soluciones reales a lo que depende de ti y piensa que nunca te vas a arrepentir de ser muy proactivo. De lo contrario, es probable que sí. El ejercicio número 2 es escribe los cometidos importantes que nunca pueden quedarse sin hacer y dobla los puestos con respecto a ellos. Ejercicio 3. Dedica tiempo a elegir, formar y mentorizar a tu segundo de a bordo para que sepa lo mismo que tú y pueda relevarte sin problemas cuando faltes. Y en este ejercicio quiero hacerte una puntualización. Si no es de tu agrado, hazlo o no lo hagas, pero recuerda que el liderazgo y gestionar a tu equipo no va de ti, va de crear un equipo sano y no de las relaciones que tengas buenas o malas. Por eso, dedica tiempo a hacerlo y si te llevas mal con él, yo te diría que lo hagas igual, porque el equipo debe funcionar a pesar de que tú te lleves bien o mal con una persona. Y antes de despedirme quiero recordarte 2 cosas. La primera de ellas es que en la descripción te dejo el acceso a una clase con las 5 claves para que crees un equipo de alto rendimiento. Es una clase cortita de 17 minutos en la que te cuento 5 ideas y después te doy la opción de que sigas formándote conmigo o que simplemente las utilices para crear tú un equipo sano. Y antes de que te vayas, quiero darte el segundo aviso y realmente es el favor que te suelo pedir últimamente. Y es que si este contenido te gusta, te aporta valor, te animo a seguir el programa para que te enteres de todo lo que voy publicando y también a puntuarlo en la plataforma en la que lo escuches con unas estrellas, con la puntuación que te permita la plataforma. Así me ayudas a alcanzar el mayor número de líderes posibles y a darles ideas para gestionar de una forma diferente. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo y hasta el siguiente. Hasta luego.